Buenos días, mi nombre es María Gemma Salvador, soy abogada y escritora y tengo varios de mis libros publicados en diversas plataformas literarias como Amazon, eBay, La Casa del Libro, el FENAC y otras. También podéis encontrarme en redes sociales como Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, la página de encuentros y ahora en la página web de Autores Indie donde tengo publicada mi última novela que se llama La pelirroja rebelde, un drama romántico histórico ambientado en la Irlanda de 1745 durante la última revuelta jacobita y que si queréis adquirirla está a la venta en la Casa del Libro, el Corte Inglés, en Amazon o en la misma página web de Autores Indie. En mi canal de YouTube hago presentaciones de mis libros, audiolibros de novela histórica que yo tiene inéditos como La corte de Alejandro VI, el noble plebeyo, el conquistador del mundo, sobre Alejandro el Magno y reseño obras de grandes autores como Aloma de Mercer Rodríguez y otras obras que me han llamado la atención tanto por autora como por lectora. También he abierto una sección dedicada a la Biblia, a la palabra de Dios y un ciclo de conferencias dadas por mi compañero de despacho José Donaire, que además de abogado es un gran amante de la literatura. Y la última intervención que hemos grabado de él ha sido el 28 de febrero de este año en la Casa Andalucía en Barcelona con motivo del Día de Andalucía, en la cual se hizo una exposición de carteles taurinos en la cual estuvo también presente el torero llamado el Inclusero y José Donaire actuó como mediador. También hago novelas espontáneas, esto es narrar de viva voz, como La torre de piedra en la costa y El castillo de la imaginación. Y todo esto lo podéis disfrutar en mi canal. Y ahora, siguiendo con el tema de la Biblia y la palabra de Dios, os voy a hablar de varios temas. Siempre los temas de la Biblia son importantísimos, sobre todo para un creyente, para un cristiano, pero para todo el mundo. Y tenemos que tener en cuenta que todo lo que dice la Biblia es verídico, es la palabra de Dios, y veremos cómo la lectura de la Biblia nos va a transmitir una sensación de paz, de sabiduría y de realidad y de verdad. Porque todo lo demás en el mundo son verdades relativas, sin embargo, la Biblia es una verdad absoluta. Ni le tenemos que quitar nada, ni poner nada. Está perfecto. Y esto es lo que Dios quiere que sepamos, nada más. Por eso, cuando a veces salen mensajes de personas que dicen se me apareció la Virgen, se me apareció el ángel no sé cuánto, y me dijo y no me dijo, todo esto no tenemos que creerlo. ¿Por qué? Porque no está en la palabra de Dios en la Biblia. Entonces, dicho esto, pasamos a hablar de dos temas como es uno, lo que sería el cuerpo glorificado, qué es eso del cuerpo glorificado, y si realmente nosotros vamos a tener en medio de esta vida una vida feliz, si creemos realmente en Dios. Entonces, el cuerpo glorificado al cual se nos hace alusión en el Evangelio y se nos hace alusión en el Apocalipsis, es ese cuerpo que se nos dará a los cristianos una vez venga el arrebatamiento, el rapto, nuestra esperanza gloriosa y vayamos con Cristo al reino milenial, al reino de los cielos, esos 1000 años, ¿no?, que se nos han prometido a los creyentes, a los cristianos. Porque recordemos que la Biblia y el Apocalipsis no es para la persona que no cree en Dios, no es para el ateo, no es para el que se burla de Dios, porque él ya no cree en esas cosas, sino que es para aquellos que somos salvos y hemos creído en Yeshua Mashiach, el Hijo de Dios, que es Jesucristo, el Hijo de Dios vivo. Entonces, ese cuerpo glorioso va a ser un cuerpo como el que tuvo Cristo cuando fue arrebatado a los cielos, que le vieron los discípulos al final, cuando llegó a los cielos, y es un cuerpo que no tiene nada que ver con este cuerpo terrestre que tenemos aquí, un cuerpo corrupto, un cuerpo que se va a pudrir, un cuerpo que se va a quemar y que ya va a desaparecer. Somos un espíritu que tenemos un alma y vivimos en un cuerpo. El cuerpo, por lo tanto, es la cárcel donde está encerrado nuestro espíritu y nuestra alma. En el momento que morimos, que ya lo expliqué, el espíritu sale de nuestro cuerpo y se va a Dios. Y entonces Dios es el que va, de alguna manera, a decidir sobre nuestra vida y sobre nuestro futuro. Si somos salvos, si hemos aceptado a Cristo, ya no vamos a sufrir el juicio de Dios, la ira de Dios, el gran juicio del toro blanco, pero veremos entonces las recompensas que Cristo nos va a dar, porque primero viene como Salvador y luego viene como juez.
en la segunda venida. Estos son conceptos básicos que tenemos que saber, porque si ya no llegamos ni aquí, entonces no sabremos muchas cosas y nos vamos a perder muchas bendiciones de Dios. Entonces, en esta vida es posible ser feliz siguiendo la palabra de Dios, predicando la palabra de Dios, es posible en medio de las adversidades. Esto lo he explicado ya muchas veces. Vemos como los grandes hombres de la Biblia, por ejemplo Abraham, que os he recomendado que oigáis al doctor Baruch Korman del Instituto Zera Abraham de Israel, que es un gran teólogo y lo explica extraordinariamente bien y muchísimo mejor que yo, porque habla versículo sobre versículo, temas de la Biblia. Y entonces tenemos que saber que estos grandes hombres de la Biblia sí que fueron felices en medio de las adversidades. Esto también lo he explicado. Pero lo explico ahora otra vez porque estoy viendo que hay mucha gente que te discute, te cuestiona, aún diciendo creo en Dios, por qué se permite el sufrimiento y cómo podemos ser felices a través del sufrimiento. Pues esto es porque está la palabra de Dios y está Dios ahí. Dios no va a abandonar a los suyos. Dios no abandona al que cree en Él, pero hay que creer en Él. De la misma manera, la persona, recordemos en la figura de Abraham, cómo Dios protege a todos los que están con Abraham, por amor a Abraham, y protege a Lot, incluso cuando Lot se marcha a Sodoma y Gomorra, cuando se marcha a una tierra que estaba llena de pecado, que se lo advirtió Abraham, y sin embargo Lot se marchó porque él solo vio con los ojos y no vio conforme a la voluntad de Dios. Se dejó encantar, como nos pasa muchas veces, por eso hay tanto peligro en el cristiano, en el creyente, de que nos jale, de que nos atraiga el mundo de tal manera que al final olvidamos a Dios. El mundo es goloso, el mundo tiene tentaciones, mentira el que diga que no le atrae el mundo, somos mundanos, somos carnales, pero no olvidemos una cosa, nosotros ya, los cristianos, no somos del mundo. Ya no pertenecemos al mundo, aunque estemos viviendo en el mundo. Pertenecemos a Dios. Nuestro reino ya es el reino de los cielos. Ya no tenemos que estar inquietos por ninguna cosa. Lo dice Pablo. No estéis inquietos por nada. No nos puede inquietar el mundo. Ay, es que si hay una guerra, ay, la política, ay, la bolsa, ay, el dinero, ay, las guerras, ay, no sé qué. No, no. Entonces sí que es posible ser feliz en este mundo. Es feliz. Se puede ser feliz. ¿Cómo? Conformándonos con lo que tenemos, no queriendo más de lo que tenemos y sobre todo hay una cosa que está muy clara. No tratemos de destacar por encima de los demás, porque esto lo hacemos todos. Nos encanta que nos miren, que nos admiren y todo esto es quitarle la gloria a Dios. Es una forma de idolatría, que esto también lo he explicado. Entonces, a la vista de todos los problemas que hay, a la vista de todos los acontecimientos que hay, es imposible no hablar de nuestro siglo XXI. Y parece como si nos estuviéramos repitiendo, pero es que es verdad. Entonces, hay que ir a los principios que están contenidos en la Biblia, hay que estudiar los personajes de la Biblia, porque esto nos dará un gran consuelo. Empezaremos a darnos cuenta que los problemas que tenemos son muy pequeños en comparación con muchas veces esos problemas que tuvieron estos grandes hombres de la Biblia. Abraham fue un hombre que se encontró un problema muy grave y es que su mujer no tenía hijos. Y sabemos por la Biblia que una mujer que no tenía hijos en aquellos tiempos y siempre era una maldición, crecer y multiplicados. Entonces, Sarai primero, no pudo darle hijos a Abraham y esto le contristó. Entonces, Dios le promete que tendrá un hijo y él, confió en Dios y Dios le hizo el padre de naciones. Primero tuvo a Ismael con su esclava Agar y luego tuvo a Isaac, que fue el padre, digamos, de Jacob, el padre después de todas las tribus de Israel y después del cual descendería David y luego Cristo. Pero recordemos esa gran fe que tuvo Abraham. Entonces son temas que van todos entremezclados porque los temas de la Biblia son actuales, nos confortan, nos sirven para cualquier cosa. Por eso decía, hay que leer la Biblia, por ejemplo, los salmos, por la mañana, por la noche, hay que escuchar la palabra de Dios, hay que predicar la palabra, porque eso nos hace mejores. Y cuando pecamos, siempre pedir perdón
en el nombre de Jesús. Que esto no es una licencia para pecar, como piensan muchos, sino que es un privilegio que nos da Dios. Dios, en el momento que ya estamos convertidos al Cristo, somos salvos, pero no para hacer lo que nos da la gana. Y como somos débiles, y Dios lo sabe perfectamente, nos da su Espíritu Santo, nos da las armas para que podamos combatir este mal que se llama pecado. El mundo tiene un mal que se llama pecado y que provoca todas estas cosas malas. Provoca guerras, provoca hambre, provoca disturbios, provoca todo esto. En vez de amarnos unos a otros, nos matamos, hacemos salvajadas, no hay más que coger las noticias y ver la cantidad de pecados, delitos y cosas desagradables que hay en el mundo. Para oír una noticia buena, oímos 10 malas. Porque por desgracia lo bueno ya no es noticia. O si es noticia, se olvida enseguida. Entonces, para que nosotros estemos fuera de esa tendencia pecaminosa, de ese camino ancho y florido, que es facilísimo de seguir, lo que tenemos que hacer es ir a la palabra de Dios. Y así también fortalecer a otros, dar testimonio de nuestra salvación, para que también puedan salvarse los demás. Porque eso no es solo para nosotros, eso sería egoísmo. Dios quiere que nosotros podamos ser un ejemplo de lo que tiene que ser un cristiano. Claro que es verdad que pecamos, claro que es verdad que no vamos a ser perfectos y muchas veces nos lo van a echar en cara. Incluso personas que nos quieren y nos aman. Primero mírate a ti mismo. Claro que nos tenemos que mirar, pero es que cada día luchamos contra nuestra imperfección. Tratamos de ser mejores, pero luchamos contra esa imperfección. Dios lo sabe perfectamente. Abraham pecó, Noé pecó, no hay más que recordar el tema de la borrachera. Jonás pecó cuando se escapó, Pedro pecó cuando negó a Cristo, es decir, incluso esos hombres que Dios tiene por justos, también pecaron. Y eran como nosotros, seres humanos. Por lo tanto, una vez salvos, no tengamos miedo de que si pecamos, de si las tentaciones, primero, la tentación no es pecado. Todo ser humano está sometido a una tentación, incluso los ángeles. Cristo fue otra cosa, fue para ejemplo de cómo teníamos que responder a esas tentaciones, ¿no? Pero en quitando Dios y Cristo, todos los demás podemos ser tentados, porque todos somos pecadores. Entonces, es evidente que tenemos primero que saber lo que es la verdad, que es Jesucristo. Yo soy el camino, la verdad y la vida, y todo aquel que crea en mí vivirá para siempre. Y luego, a través de esa verdad, podremos hablar de la verdad al mundo. Pero que también no impongamos la verdad, porque muchas veces nos dejamos llevar por ese apasionamiento de a toda costa proteger la palabra de Dios, a Dios y tal, y eso tampoco. Tenemos que tascar un poco el freno, enfriarnos y hablar a las demás personas con una serenidad y una tranquilidad. Por otro lado, también iba a explicar el tema de no hablar con la carne. ¿Qué es esto de no hablar con la carne o de no dejarnos llevar de la carne? ¿Somos todos carnales? Sí. ¿Por qué? Porque tenemos tendencia al pecado. Adán, y con esto termino, y Adán y Eva en el jardín del Edén cuando pecaron, nos transmitieron este defecto genético, espiritualmente, ya estamos todos manchados, todos marcados, el pecado original, pero lo podemos de alguna manera solventar con Cristo. No hay nadie que pueda salvarse por sí mismo, ni obras buenas, ni nada. Solamente Cristo es el único camino hacia Dios. Yo soy el camino, la verdad y la vida. El que cree en mí vivirá para siempre, aunque esté muerto vivirá. Se refiere a que solamente a través de Jesús se puede llegar a Dios. No hay otro camino. Antes de Cristo existía el sacrificio que preconizaba al Salvador, la sangre de Cristo. Entonces, hablar carnalmente significa que incluso cuando estamos predicando la palabra pensamos en nosotros. Queremos el protagonismo, incluso se ha llegado a verdaderas aberraciones como cobrar por la palabra de Dios. Esto ya es el colmo, porque dar gratis lo que habéis recibido gratis, dijo Cristo a sus apóstoles cuando los envió a predicar su palabra. Y es así como debemos obrar. Entonces, no
hablemos con nuestra vanidad, no hablemos con la carne. No busquemos nuestra gloria, sino la gloria de Dios. Entonces, cuando realmente empiezas a reflexionar como cristiano, como cristiana, empiezas a examinar la palabra y empieza a entrarte en ti, porque es como una espada que penetra en el espíritu, viene una transformación interior que ya hace que no seamos las personas que éramos, y cuando pecamos nos duele. Nos damos cuenta de muchas mentiras que el mundo se traga, de muchas cosas que no son correctas, incluso dentro de la iglesia de Cristo. Por eso decía, hice una conferencia diciendo que ya no se sigue para nada el mensaje de Cristo. Muchas veces solo se habla de las cosas bonitas y no de las cosas que realmente no le gustan a Dios, porque este mensaje no le gusta a la gente, de maldiciones, de infierno y de castigo. Y no olvidemos que Cristo y que Dios es juez. Cuidado con esto. Es un juez y es un Dios santo. No permite el pecado. No lo permite. Y si Dios no perdona a su Hijo cuando fue crucificado porque asumió los pecados del mundo, ¿nos va a perdonar a nosotros? Solamente a través de la sangre de Cristo. Entonces, hablar carnalmente es hablar con esta soberbia, con esta vanidad, para que me vean, para que me digan que bien hablas, que bien tal, y de esto hay que huir rápidamente. Primero hay que pensar que no somos imprescindibles, que como nosotros haya montones, mucho mejores e iguales que nosotros, y que aquí no somos el no va más. Por eso hay esta tendencia pecaminosa a separarnos de la gente. Y esto es lo que hace el diablo. Trabaja rápido e intenta por todos los medios engañarnos. Entonces Dios, vamos a ver cómo el profeta Habacuc le dijo a Dios: ¿hasta cuándo me vas a hacer ver todo esto? Estas barbaridades que hay en el mundo, estas desgracias, cómo los injustos prosperan muchas veces, porque es verdad. Vamos a ver en el mundo mucha gente que no cree en Dios, que se burla de Dios, que son ateos o contrarios a Dios, cómo prosperan, pero esto no es la voluntad de Dios. Y muchas veces Dios los deja abandonados a su voluntad. Los perdidos, que ya hablé de ellos, estas personas incluso que son discípulos de Satanás y que van por ahí riéndose de Dios, blasfemando de Dios, burlándose de Dios, como si toda la vida fuera esto para ellos, como si fueran a vivir 1000 años. Y esto se acaba. Y luego tendrán que rendir cuentas a Dios. Entonces, no tengamos esa envidia, esa admiración por ese tipo de personas, porque son dioses con pies de barro. Eso se termina, eso se acaba. Por lo tanto, pensemos realmente lo que merece la pena, que es la palabra de Dios, que es seguir a Dios, adorar a Dios y servir a Dios. Y he dicho muchas veces, y lo sigo diciendo y lo diré hasta la saciedad, que no hay gloria más grande en este mundo que servir a Dios, que predicar la palabra de Dios y ser embajadores de Cristo. No hay otra cosa. ¿Por qué? Porque eso sí que realmente llena nuestra alma, llena nuestro espíritu, es bueno para nuestra salud mental y física, porque no solo de pan vive el hombre, sino de todo alimento que sale de la palabra de Dios. Esto es un poco lo que yo quería decir de varios temas, sobre todo lo que era la glorificación, el arrebatamiento, el no hablar carnalmente, y en lo que podemos ser felices, lo que realmente nos tiene que importar a nosotros como creyentes y como cristianos, de ser felices en esta vida, incluso en medio de las dificultades, incluso en medio de todas las cosas malas que estamos viendo, que nos están rodeando por todos sitios, pero ahí tenemos a Dios, tenemos al Cristo, que nos anima, que nos ayuda, los santos ángeles de Dios, y que tenemos que seguir el camino hacia el reino de los cielos. Y gracias por haberme escuchado.